hablando de economía, cómo va la economía del gobierno dominicano, las cifras que se han presentado y la disminución del déficit, según dicen las autoridades. Para ello hemos invitado hoy al exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, buenos días, qué gusto tenerte aquí. Buenos días, Elisa, buenos días, Nelson. Catherine, feliz año 2021 y además muy contento también de verlas recuperadas y reintegradas. Y de conocer al inmortal. Sí. El hombre se vacuna no sé con qué, pero es inmortal. Juan Ariel Jiménez, bueno, ya Yulisa adelantó reducción del déficit, pero yo quisiera una panorámica general, porque enero ha comenzado mal, de verdad. O sea, los que contaban con enero para la recuperación de la economía deben quitarle un poquito, pero no es solo aquí, también allá afuera. Danos esa panorámica general de cómo arranca el año. Yo coincido, Nelson. Yo creo que no podemos pecar de sobreoptimismo ni con el manejo del déficit, que ya bien ustedes comentaban de cómo lleva a que la población cambie la conducta y a que no se esté respetando igual el toque de queda, así también con la economía. No podemos pensar que este año vamos a tener una abundancia económica porque todavía hay mucha incertidumbre. Tenemos nuevas variantes del virus, se está complicando esta segunda ola que desde la gripe española de 1918 sabemos que las segundas olas son siempre más peligrosas que las primeras. Entonces, no pecar de sobreoptimismo, yo creo que la economía se va a ir recuperando paulatinamente. Lamentablemente debo decir que con un alto desempleo, es lo que estiman la mayor parte de los analistas, y además con una alta desigualdad, por suerte con la inflación y con la tasa de cambio controlada. No estimo que vamos a tener problemas en ese sentido. Yo creo que la principal dificultad va a ser el mercado laboral y sobre todo cuánto el gobierno puede seguir impulsando la economía a través de los programas de ayuda social como FASE, Quédate en Casa y Para Ti. Juan Ariel, una pregunta. Cuando hablamos de reducción de déficit, a la gente le queda una idea como que las cosas van a mejorar. Al menos ese es el mensaje que se intenta enviar desde el gobierno, es un mensaje también de tranquilidad o al menos de optimismo de cara a este 2021. Pero desde la perspectiva de la proyección económica, de cómo la gente debe prepararse ante un año particularmente retador como el que estamos viviendo, ¿tú puedes darnos una perspectiva tanto desde el punto de vista gubernamental, fuiste parte del gobierno del presidente Medina, como también desde el punto de vista privado? ¿Cómo crees que la gente debe enfrentar este 2021? Claro que sí, Catherine. Primero decir que lo anunciado como una reducción del déficit, yo creo que es una lectura incorrecta, porque no se ha reducido el déficit. Lo que se ha evidenciado es que cuando el gobierno manda el segundo reformulado del presupuesto en septiembre, se cometieron varios errores. Se estimó mal los ingresos, se pensaba que iban a ser cerca de 110.000 millones y terminó siendo como 133.000, o sea que se equivocaron ahí. Y también se le dio un techo demasiado alto a las entidades del gobierno que no pudieron usar. Y el problema con eso es que hubo un financiamiento para cubrir esa proyección y al no ejecutarse, estamos hablando de que el pueblo dominicano estuvo pagando cerca de 1.400 millones de pesos de forma innecesaria, porque se contrató una deuda para un déficit que no se realizó por el error en el cálculo que tuvo el equipo de gobierno. Entonces estamos hablando de que esos 1.400 millones de pesos, en lugar de ser utilizados en medicina, en pruebas, en los incentivos al equipo médico, pues se tuvo que pagar en intereses de una deuda que fue innecesaria por este error en el cálculo del gobierno. O sea que prácticamente desechamos 1.400 millones de pesos, Juan Ariel. Sí, absolutamente. Porque vamos a ver, ¿qué es un presupuesto? Es una estimación de cuánto va a ser el ingreso y es un permiso de gasto. Y entonces en ese segundo reformulado se equivocaron al estimar cuánto iba a ser la recaudación y además se le dio un tope de gasto que no utilizaron. Normalmente eso ocurre en los inicios del gobierno porque hay una curva de aprendizaje para las distintas entidades del gobierno. Entonces, por eso se tiene un déficit menor al proyectado, no al ejecutado del año anterior. Y esos cerca de 77.000 millones de pesos que no se realizaron, aunque ya tenían su financiamiento, pues lleva a que se tenga que pagar unos intereses de más y eso ronda los 1.400 millones de pesos. Vamos a hablar un poco del endeudamiento, pero no el endeudamiento como tal, sino que yo veo las autoridades que reconocen que no tienen de otra que buscar cuarto prestado. Entonces yo lo veo contradictorio con un discurso y una práctica que no es de constreñimiento, que no es de austeridad, que es de manos sueltas.
Aquí tuvimos a Seara Hatton, el ministro de Economía, dijo, no hay otra que coger prestado. El ministro administrativo Paliza dije, nosotros odiábamos el endeudamiento, pero tampoco tenemos de otra. Eduardo Estrella dijo que no lo critique el gobierno pasado con las deudas, que ellos cogieron y endeudaron este país, aunque ese no es el problema. ¿Cómo es el asunto? Porque no hay de otra, como dice el ministro Seara Hatton. Yo tengo que coincidir con el ministro de Economía. El tema de la deuda y del déficit fiscal no se puede politizar, eso es un tema meramente técnico. Entonces, cuando ellos politizaron en el pasado el endeudamiento y el déficit, ahora están atrapados en su discurso. Y la verdad es que ese endeudamiento que tomaron, salvo por ese error en la estimación, como ya dije, que fue un endeudamiento innecesario, pero no les queda de otra. Y por eso es que nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana no hemos criticado el endeudamiento, hemos criticado el doble discurso que se tenía ahora en el poder con respecto a cómo era en la oposición. Y también se le ha aprobado en el Congreso. O sea que hay que admitir que nos guste o no, eso es algo necesario. ¿Por qué? Porque la política fiscal, insisto, debe ser contracíclica. En un momento en el que la economía está mal, es la política fiscal, en conjunto con la monetaria, la que debe dar ese impulso. Y por eso, obviamente, el gobierno debe recurrir al endeudamiento a pesar de haber construido una narrativa de que la deuda pública era mala. Juan Ariel, en cuanto a la tasa cambiaria, esto siempre es un dolor de cabeza para los que analizan las perspectivas económicas y más que un dolor de cabeza, un punto para tener en cuenta, que el gobierno insiste en que ha logrado mantener la estabilidad de la tasa de cambio en los últimos 4 meses. Dicen que ellos han permitido al Banco Central aumentar las reservas internacionales de 6.700 a 10.600 millones de dólares y garantizan entonces estabilidad macroeconómica. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Correcto, yo creo que no vamos a tener problemas cambiarios. Tenemos que saber que al inicio de la pandemia pues tuvimos una caída súbita de los ingresos por turismo, de las exportaciones, tanto nacionales como de zona franca, y esa menor oferta de dólares pues tiende a aumentar el precio. Pero ya esa parte la pasamos y por eso podemos ver que en los últimos meses hemos tenido estabilidad cambiaria. Ese aumento de las reservas más que nada por el endeudamiento que ha tenido el gobierno, porque ese endeudamiento entra a través del Banco Central y ya sabemos, como decíamos anteriormente, que más de 1.000 millones de pesos fueron innecesarios y por eso están en las cuentas del Banco Central todavía, porque el gobierno no lo ha gastado. Entonces yo creo que para este 2021 sí que el tipo de cambio se va a mantener en línea con lo que hemos experimentado en años anteriores de una devaluación entre un 4 y un 6%. Lo que sucede con el toque de queda de la economía de las pequeñas y medianas empresas, Juan Ariel. Hay empresas grandes que tal vez, a pesar de que están conectados a FASE, lo necesiten o no, tienen ese respiro del gobierno. Pero las empresas pequeñas y medianas, bares, restaurantes, gimnasios, cines, empresarios informales, las personas que trabajan de modo independiente o freelance, que tienen su negocio mermado desde hace casi un año y que muchos de ellos ya se han ido a la quiebra, negocios cerrados, locales en venta o en alquiler, empleados que necesariamente han tenido que ser liquidados sin recursos porque ellos no tienen de dónde dárselo. ¿Cuál es el futuro que tú ves para todas estas empresas que el toque de queda los ha hecho quebrar de manera inminente y que aún todavía no pueden integrarse a la economía formal porque no han tenido la posibilidad porque seguimos el toque de queda? Ese es uno de los principales retos, las MIPYMES. De hecho, a nivel mundial es uno de los grandes dolores de cabeza de cómo conciliar las necesidades de distanciamiento social con la supervivencia de las pymes. Entonces, por eso tenemos que evitar estos zigzags que se tienen de todo el mundo a trabajar igual, de todo está bien, para luego tener que sobreapretar cuando se ve el aumento en los contagios. Primero, evitar esos, digamos, sobrereacciones en cuanto al estado de emergencia, pero obviamente que necesitamos una agresiva política de apoyo a las MIPYMES, que incluya algunos elementos de índole tributario que ayuden a su liquidez, que incluya también una mejoría en los préstamos, un fondo de garantía, factoring para garantizar las cadenas de pago y pues que se continúe apoyando desde el punto de vista de las compras gubernamentales. O sea, ahora es el momento de que el gobierno cargue sobre sus hombros gran parte de la economía y así ha sido siempre durante las crisis económicas. Pero coincido contigo, Yulisa, de que las MIPYMES es quizás una de las mayores prioridades que va a tener todo gobierno a nivel mundial durante este 2021. Juan Ariel, yo acuñé un término para el 2021, incertidumbre. O tú me escuchaste a mí o yo te escuché a ti.
Pero ese es el mejor retrato de este año. Entonces, las proyecciones de crecimiento deben ser cautas en ese ambiente. Ya yo dije que enero comenzó mal. El Banco Mundial dice que probablemente podamos crecer 4.5 este año. Pero agrega un poco más abajo, eso si la pandemia no sigue castigando y además si el cronograma de la vacuna avanza como está previsto. Si la situación sigue con anormalidad, creceremos 1.6. Ese ambiente de incertidumbre, ¿cómo proyectar de manera realista el crecimiento? Esa incertidumbre que mencionas lo que hace es que las proyecciones sean poco confiables, y es normal, así está pasando en todos los países, y hace que los rangos sean mucho más amplios. Normalmente uno dice, estimo que voy a crecer un 4%, pero en verdad va a estar entre 3.5 y 4.5. Bueno, pues en años como este, pues se tiene rangos mucho más amplios. Es posible que crezcamos desde un 2% hasta un 6%, sabiendo que primero hay que ver la dinámica del virus, cómo se comportan las nuevas variantes, si de repente algún subtipo de este COVID-19 evade la inmunidad que ya se haya desarrollado de forma natural o a través de las vacunas. La misma jornada de vacunación va a tener un gran impacto. Eso es un reto logístico mayor, y saber que el turismo este año no se va a recuperar, porque los principales países emisores de turistas, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Rusia, pues primero tienen que vacunar a su población, y segundo que se recupere la economía para ellos tener ingreso disponible para gastar. Entonces estamos hablando de que el turismo en el mejor de los casos se estaría recuperando en el 2022, y así las distintas actividades económicas se irán viendo con mayor dinamismo en la medida en que vayamos vacunando a la población. Y algo fundamental, y es que hemos insistido, y ustedes recordarán que fui muy enfático el año pasado, no podemos eliminar de golpe los programas de ayuda social. Tenemos que saludar que el gobierno ha decidido extender fase, ha decidido extender quédate en casa, aunque ha rebajado los montos. Eso es importante, que se mantenga por los meses que sea necesario, porque de lo contrario la economía se iría en picada y eso generaría un alto desempleo y además de una tensión social y política. Juan Ariel, quiero salir un poco del tema económico puro y duro para entrar en materia política, y es que hay algunos comentarios incluso de compañeros de tu partido, del Partido de la Liberación Dominicana, que insisten en que se está llevando a cabo una contrarreforma en el PLD para impedir que las bases del partido puedan votar en la presidencia del organismo y también en la Secretaría General. Este proceso de cambios que se está generando al interior del Partido Morado, ¿qué puedes decirnos en ese sentido? ¿Hay un interés de sacar a las bases de la escogencia de las nuevas autoridades? No, para nada. Gracias, Catherine, por la pregunta, porque puedo aclarar algo. Primero que nada, las decisiones que se toman en el marco del Congreso siguen una dinámica. Son 3 rondas de votación. Primero se vota a nivel de los comités intermedios, que es, digamos, una de las unidades que tiene el partido a nivel territorial. Luego de eso se lleva a votación a nivel municipal, y al final, en una tercera ronda, entonces se vota con los delegados ante el Congreso, que deben ser algunos 2.700 por ahí. Entonces, durante esas 3 rondas de votaciones hubo una propuesta transitoria de que por efectos del COVID-19, en esta ocasión la elección de presidente y secretario general sería en el marco del Comité Central, que tiene o tendrá unos 960 integrantes, y no con el padrón de 2.6 millones de dominicanos, porque ustedes comprenderán lo difícil que es montar una logística de votación en el medio de lo peor de esta pandemia, de 2.6 millones de personas. Entonces es un transitorio para elegir las autoridades en un marco más reducido, para evitar que el partido contribuya a un aumento del número de casos. Pero aclarar 2 cosas: 1, es transitorio, y 2, fue el resultado de 3 rondas de votación que ha ocurrido a lo largo de este Congreso. Juan Ariel, ¿tú crees que el Partido de la Liberación Dominicana se recupera, al menos de la embestida, si se puede llamar de algún modo, legal, que tienen las autoridades del Ministerio Público? Ayer dijo José Dantes que miembros de ese partido que están bajo investigación por el Ministerio Público tienen impedimento de salida que no ha sido autorizado por un juez, lo que nosotros le llamamos comúnmente la famosa coletilla de migración. Y esto obedece, obviamente, a que hay muchos casos de denuncias de corrupción que están siendo investigados. ¿Cómo crees tú que va a salir el Partido de la Liberación Dominicana de cuando sus principales pilares, cuando sus más grandes rostros públicos al menos,
todos están, digamos que, pintados, por no decir embarrados, con el tema de la corrupción? Primero decir que todo el que haya hecho un mal uso de la cosa pública en el ejercicio de sus funciones tendrá que responder ante la justicia. Eso es institucionalidad. Ahora, eso no es el Partido de la Liberación Dominicana, esos son algunos casos, pero el PLD está lleno de personas con una gran preparación, con una gran moral y un liderazgo en sus comunidades que pueden salir a hacer el relevo de esta generación que se tiene actualmente. Entonces, yo creo que el PLD va a salir fortalecido a pesar de cualquier problema ante la justicia que puedan tener. Eso no es el Partido de la Liberación Dominicana, son casos puntuales, de hecho, casos minoritarios, pero por cada pasado funcionario, por cada PLDista que se ha señalado, hay cientos y miles de PLDistas que pueden ocupar su lugar y salir a dar la talla. O sea que yo creo que la combinación entre una importante renovación de nuestro partido, renovación no solamente de jóvenes por viejos, no, renovación de métodos, renovación de temas, renovación de estilos de cómo conectar con la ciudadanía. Combinar eso con la reforma de los estatutos, que trae elementos muy interesantes, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, sin lugar a dudas, va a salir fortalecido y que será la voz de las aspiraciones del pueblo dominicano durante los próximos años. Bueno, vuelvo con la economía y con la incertidumbre que se cierne sobre el 2021. O sea, con cualquier brisita se caen abajo los esquemas y la proyección. El gobierno ha dicho que va hacia un pacto fiscal en el primer trimestre. Ya dijo que este mes de enero va con el pacto eléctrico. Según la sociedad civil, eso lo llevan como caña para el ingenio, que no están siendo consultados, pero ni modo. El pacto fiscal es pertinente en este momento y que tendría que contener de manera puntual que tenga que ver con la realidad de la economía en medio de la pandemia. Yo creo que es un poco optimista pensar que estaríamos firmando el pacto fiscal en el primer semestre. Yo conozco muy bien las dinámicas de los pactos, estuve en el educativo, estuve en el eléctrico, y la verdad es que es bastante complejo primero a lo interno del gobierno ponerse de acuerdo y luego ponerse de acuerdo con el empresariado, con los sindicatos, con los grupos sociales, con las universidades. Entonces, pues le deseamos la mayor de las suertes. Sí que debo decir que en este pacto fiscal, cada uno de nosotros, cada uno de los grupos debe de ir a la mesa con una carta de presentación que diga qué estoy dispuesto a sacrificar para que este país pueda avanzar y para poder financiar el desarrollo. Que no veamos el pacto fiscal como un ejercicio de qué le puedo pedir al gobierno. No. ¿Qué cada uno de nosotros puede aportar? ¿Qué cada uno de los sindicatos puede hacer distinto para que la provisión de servicios públicos sea de mayor calidad? ¿Qué las universidades públicas pueden hacer distinto para garantizar una mayor calidad de la educación superior? ¿Qué los grupos empresariales deben de sacrificar para poder financiar ese desarrollo que para ellos es tan importante? Y obviamente, ¿qué cosas tienen que cambiar en el gobierno para poder hacer la dinámica fiscal más consona con la visión de sociedad que está expresado en la Estrategia Nacional de Desarrollo? Muy bien, Juan Ariel, te agradecemos tu presencia. Tal vez en un minuto tú podrías enviar un mensaje, tanto a los PLDistas como por la situación general del PLD. Yo escribí en estos días que el PLD tendrá que reinventarse para poder volver a la arena. Caracterizaba la situación difícil del único líder del partido, que es Danilo, la situación en que está. Muchos PLDistas me cayeron arriba por eso de reinventarse. Dinos algo al final de tu partido. Claro que sí, yo creo que todas las organizaciones están llamadas a reinventarse. Yo creo que todas las organizaciones deben buscar nuevas formas de cómo conectar con la sociedad. Y yo insisto que lo mejor del Partido de la Liberación Dominicana está por venir. Yo estoy confiado en que tantos dirigentes que yo conozco en toda la geografía nacional, tantos jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero con ideas bastante renovadoras, pues puedan tomar el mando del partido y asumir la bandera de lucha del pueblo dominicano. O sea que yo estoy optimista y creo que es necesario porque el pilar de un sistema democrático está en el sistema de partidos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que jugar ese rol. La democracia es un diálogo y en ese diálogo cada uno de nosotros tiene que tener una participación y debo decir que los partidos políticos deben de actuar en consono con la demanda de la ciudadanía. O sea que por eso yo estoy tan esperanzado y además comprometido con mi partido, porque sé que es necesario para la democracia y para la estabilidad política en nuestro país.
Juan Ariel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Que tenga feliz día. Gracias, feliz resto del día.